Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo verán las manos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este joven clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad al rey que es bueno de Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios, amados hermanos, una hermosa y maravillosa palabra que hoy desciende para nuestras vidas, para nuestro crecimiento. Y en ese marco, amados hermanos, el tema para el día de hoy es llamados a permanecer, amados hermanos, a permanecer en esa línea que hemos tomado durante todo este mes de julio, en santidad aún en la adversidad, aún en medio de los problemas, aún en medio de las pruebas, aún en medio de cualquier situación negativa. El Señor hoy dice a su pueblo, llamados a permanecer en santidad. Y esto, amados hermanos, lo vemos desde este tópico que hemos tratado durante todos estos meses en el tema 2022, una iglesia que se edifica en amor. Es una iglesia que comprende la necesidad de permanecer en santidad aún en cuanto tengamos que enfrentar cualquier tipo de crisis, situación adversa alrededor nuestro. Y hoy vamos a hablar un poco en la introducción para este tema sobre unos aspectos importantes que conllevan a una mayor comprensión del libro de Salmos. La tradición hebrea dio al libro de los Salmos el nombre de Teilín. A veces cuando usted busca cierta información le aparece normalmente este nombre, Teilín, que significa cantos de alabanza. Así es como la tradición hebrea identifica el libro de Salmos, o más simplemente como alabanzas. En cambio, la más antigua de las traducciones griegas, la llamada Septuaginta, o la de los 70, le puso el título de Salmoi o Salterium, expresiones que se derivan en nuestros términos salmos y salterio. La palabra griega salmos, designada originalmente como un poema para ser cantado al son de instrumentos de cuerda, como el salmista siempre nos exhorta a ello. Pero esos significados fueron perdiéndose poco a poco según el tiempo que ha ido transcurriendo. El salmo de nuestra lectura, ya propiamente hablando del Salmo 34, ubica a David en una situación muy difícil, muy adversa, una de tantas que David tenía que enfrentar. Y él venía huyendo de un gran enemigo, no precisamente Goliat, sino aquel rey que por sus celos pues comenzó a perseguir a David. Y este rey era Saúl, de acuerdo a lo que el Antiguo Testamento en 1 de Samuel, capítulo 21, del 10 al 15, ustedes con mayor tiempo pueden ir analizando sobre esta postura y sobre esa situación en la que David se encontraba inmerso. Pero también es importante dentro de este relato introductorio ubicar al Salmo 34 entre uno de los 8 salmos en cuyo título se alude que David vivía bajo una persecución, sufría una persecución por parte de Saúl, uno de 8. Imagínense que la Biblia nos registra para ver la vida que este joven en ese tiempo estaba viviendo, alguien que había sido escogido de parte de Dios para una gran tarea también, ser el rey de Israel. Pero en aquel momento estos primeros pasos, ya dándose a conocer David, fueron de mucho trabajo, porque ahí Dios demandaba realmente a prueba para ver la vida de este hombre, de qué estaba hecho David. Recordemos que David
dice la misma palabra del Señor, era un varón conforme al corazón de Dios. En tal sentido, David buscó refugio en esta persecución, en esta precisamente en la cual el Salmo 34 nos va a invitar a ver cómo fue que procedió David ante tal situación. David buscó refugio con el rey filisteo de Gat, llamado por su nombre personal en este salmo. Como podemos observar, a David se puso al servicio del rey, dentro de lo que usted puede ir estudiando totalmente en este capítulo 34, en sus 22 versículos. Y podemos observar que David se pone al servicio del rey Aquis, llamado aquí Abimelech, por ser un título común en esa tradición que se le daba a los reyes en aquel país, en Gat. Lo mismo que Agag cuando se trataba de los amalecitas, o también Faraón cuando se trataba de los egipcios. Para ir relacionando, porque si usted no hace un análisis más profundo, puede confundir, en este caso, personajes según la historia. Y es importante saber por qué razón en este capítulo se lo conoce también a Aquis como Abimelech. Pero de pronto, en esta situación, para David, ese refugio que principalmente para él fue visto así, bueno, llegué acá y me voy a esconder de la persecución de Saúl. ¿Qué ocurre en ese lugar? Ese refugio ahora se convierte en detención. Lo que él vio como una salida ahora tomó un giro distinto, porque reconocieron que el que estaba con ellos era el David que había vencido a Goliat, el David del que dijeron Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Pero entonces se dieron ellos cuenta de que tenían en manos a un rehén muy importante, un rehén que valía mucho para Saúl en este caso. Al darse cuenta David de que su vida ya estaba en peligro, David tuvo que tomar decisiones, como cualquiera de nosotros frente a una adversidad, tomar decisiones. Él se da cuenta que su vida está en peligro y dice la palabra que David fingió estar en un estado de locura. David finge estar loco, como usted de repente conoce a alguien que está fuera de sus cabales, que actúa de una manera extraña, con un comportamiento totalmente opuesto a lo normal. David comienza a fingir de esta manera y, pretendiendo vehemencia, consiguió libertad. Si el relato, en este caso histórico, fuera solo en base a la información que nos da el profeta Samuel, pudiéramos decir que David fue libre gracias a su astucia, a su inteligencia, a su capacidad de poder enfrentar los problemas. Pudiéramos quedarnos hasta ahí y realmente perder la verdadera riqueza de lo que hoy el Señor quiere darnos para tu vida y para la mía a través de una experiencia que vivió su hijo David. En tal sentido, al ver a David reflexionar ahora en este salmo, podemos comprender que no había sido así simplemente en base a la astucia y a la capacidad de David, sino que hubo algo sobrenatural. Hubo algo distinto que pasó ahí. Vinieron fuerzas, como dice la palabra del Señor, respiro y liberación vendrá de cualquier parte, amados hermanos. Torre fuerte en nuestro Señor, Él es nuestro pronto auxilio. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que la historia que vamos a ir analizando tuvo una connotación distinta a la que muchos creen cuando enfrentan una situación. Yo lo puedo hacer en mi fuerza, yo lo puedo hacer en mi capacidad, y no es así. Todo se lo debemos a Dios. El día de hoy, por el cual usted está sentado aquí en esta mañana respirando, es porque Dios lo ha permitido, ¿o no es así? Amén. Si usted hoy se levantó es porque Dios así lo ha permitido. Gloria a Dios, amado hermano, que es así. En tal sentido, podemos darnos cuenta cómo David en su reflexión nos permite ver que él menciona el secreto de recobrar la libertad. ¿Cuál es el secreto para poder enfrentar y salir avante en una situación adversa? Mucha gente estaría buscando el tarot, estaría buscando las cartas, estaría buscando brujos y adivinanzas, pero aquí no hay, amados hermanos, nada de eso. El mismo salmo que usted y yo hace un momento lo leímos, nos dice claramente: busqué a Jehová y Él me oyó. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando usted busca a Jehová, Él lo oye, amado hermano. Pero no solamente eso, sino que dice: este pobre
Este pobre clamó y lo oyó Jehová y me libró de todas mis angustias, amados hermanos, de toda angustia. Dios lo libró a este hombre llamado David. Veamos cómo debemos hacer tú y yo cuando enfrentamos dificultades y cómo Dios nos va a mostrar que esas acciones tendrán beneficios para tu vida como para la mía. ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? Ahí se escuchó algo mejor. Amado hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que no hay nada que Dios no pueda hacer por mí. Si dio a su Hijo Jesucristo y lo puso en una cruz y ahí fue entregado por mí, ¿cómo no voy a creer que el Señor no solamente va a hacer eso, sino mucho más? Dios hace todo posible, amado hermano, para el que cree, porque el que cree verá la gloria de Dios. Y en tal sentido, amados hermanos, veamos entonces cómo debemos enfrentar ciertas situaciones en nuestras vidas en base al testimonio de David. Primero hay que tener actitud para alabanza. Hay que tener actitud para alabar a Dios. Actitud, amados hermanos, dice el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No hace acepción, no hay fracción, sino que dice en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No palabras lisonjeras, no palabras que realmente no edifican, no palabras sangronas, no palabras destructoras, sino que en nuestra boca como hijo de Dios tiene que estar de continuo su alabanza. ¿Qué significa actitud? La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la realización de una intención o propósito. La actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a la existencia en general o a un aspecto particular de esta, como definición de lo que es actitud. Pero podemos darnos cuenta ya en la práctica cómo este concepto en la vida de David es tan real y en la vida de todo hijo de Dios debe de serlo. David comienza el salmo prorrumpiendo alabanzas a Dios. Él estaba en una situación difícil. No se estaba poniendo en juego que iba a perder un carro, una casa, que iba a perder de repente un celular. No estaba en juego que iba a perder nada material. Lo que estaba en juego era su vida. Su vida, amado hermano. Su vida. Y David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En cualquier ocasión, próspera o adversa, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso es actitud, amado hermano. Eso es actitud para enfrentar la vida. Esa alabanza le sale del corazón. Esa alabanza lo lleva realmente a él a una postura, gloriándose de la relación que le fue dada por Dios. El interés que él tenía en Dios y de lo que esperaba de Dios. Él esperaba que Dios lo libere de esa situación. En Jehová se gloriará mi alma. Pero es necesario, amados hermanos, para poder desagregar y observar esta actitud, poderla analizar en dos aspectos que son relevantes. Y primero, vemos el libre albedrío. Todos y cada uno de los seres humanos tienen esta dotación. En otras palabras, tienen voluntad para decidir. Desde el Edén usted puede darse cuenta que ocurrió así. Eva decidió, Adán decidió, y todos los que a partir de ellos llegaron hasta el día de hoy, los que seguirán viniendo, deciden. Libre albedrío, o significa también la voluntad, que es la intención o el deseo de hacer algo. Se utiliza también para referirse a esfuerzo. Se utiliza también para hablar de coraje y determinación. En algunos casos también se utiliza en el significado de amor y cariño. Por eso es que no hay sentido cuando algunos dicen, se me acabó el amor para mi esposa, por eso me quiero divorciar. Porque qué engaño más ruin que existe en esta sociedad. No se trata de sentimiento, se trata de decisión.
de decidir por algo. Y el amor también tiene que ver con esto. Procede del latín voluntatis, que deriva del verbo volo, vele, que significa querer o desear. Querer o desear algo. ¿Qué quiere usted en este momento? ¿Qué desea en estos momentos? Es importante ir analizando delante de Dios qué es lo que usted quiere. La alabanza comienza con la decisión de hacerla o la voluntad de acuerdo a lo observado en este versículo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo decido, tú decides si vas a alabar a Dios sin importar las cosas como estén en ese momento. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La actitud de David refleja una determinación de regocijarse pese a la persecución. Pese a que el enemigo sabía que en cualquier momento podía llegar y lo iba a matar, porque para eso era que Saúl lo perseguía, no para nada más, sino para quitarle la vida. Cristo Jesús murió un día en el Calvario, pero no solamente murió, sino que al tercer día resucitó y nos dio la victoria sobre todo, para todo aquel que lo crea. Sin embargo, nuestra actitud es la fuerza principal que determina si adoptamos la victoria de Cristo y vivimos como hijos de Dios en nuestras vidas o cargamos con el fracaso del pecado sobre nosotros. En un momento dado de la vida, usted decidió si tomaba el triunfo de Cristo en la cruz o tomaba la derrota sobre usted viviendo en pecado. Al mundo no le importa si nos libramos o no del problema. Al mundo no le interesa si usted está bien o está mal. El mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas tiene claro qué es lo que quiere hacer en esta sociedad: destruir todo lo que Dios ha levantado. Y el mundo sigue su marcha. El mundo no se detiene a ver, ay, están mal estas personas, o estas personas no tienen nada que comer, o estas personas están sufriendo en una guerra. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Más claro no puede ser. Hay una guerra entre dos países y cada día hay muertos y muertos y muertos, y el resto del mundo sigue como que si nada estuviera pasando. Eso es el mundo. Mas sin embargo, podemos darnos cuenta de algo importante: que Él sigue su marcha hablando del mundo, y si nos derrota, mejor para Él. Así que nuestra tarea en este día, amado hermano, es levantar nuestra voz cada mañana, es levantar nuestra voz cada hora, cada segundo que pasa, y bendecir el nombre de Cristo, el nombre del Señor Jesucristo, el Redentor de nuestras vidas, pese a la situación que estemos enfrentando, pese a lo que estemos viviendo. Poder decir, como David dijo en este versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, próspero o adverso, cualquiera que sea la situación, el lugar, estamos llamados a bendecir el nombre de Dios. Amén. El cambio nunca vendrá de otros, sino de nosotros mismos. Por eso aquellos soñadores que dicen que quieren cambiar el mundo, alguien le dijo: empieza tendiendo tu cama. Porque los grandes cambios no vienen de afuera, sino que son de adentro. Y son cosas pequeñas que comienzan a transformar el exterior. Si hoy estamos, amados hermanos, enfrentando una situación difícil, tenemos claramente hoy, según la palabra de Dios, en nuestras vidas confesar: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dígalo conmigo, amado hermano: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Vuélvalo a decir conmigo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Gloria a Dios. Eso es libre albedrío. Usted decidió. Usted pudo haberse quedado callado, ¿no? Pero usted decidió en esta mañana entonar esa expresión. Pero también, a más de libre albedrío, en esta reflexión, también hay que hablar de sentimientos. Dentro de la actitud no solo encontramos el libre albedrío, sino el sentimiento o emoción, que es un proceso que se activa cuando el organismo detecta peligro. Si usted sabe de repente que están robando afuera, rápidamente en usted hay temor.
usted se angustia. Si escuchó un disparo, usted se angustia. Si usted ve a alguien que le están pegando, usted se angustia. Hay sentimientos y emociones que comienzan a converger en el cuerpo. Puede ocurrir como amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Como definición, los sentimientos o emociones se clasifican en positivos y negativos. A veces tenemos sentimientos buenos, sentimientos positivos. A veces tenemos sentimientos malos, negativos. ¿Cuánta gente le da impotencia a todo lo que está pasando en el mundo? ¿A cuánta gente le da coraje ver que hay una delincuencia sin precedentes y las autoridades no hacen lo que tienen que hacer? Y vemos a la gente que convulsiona, y este sentimiento puede ser negativo porque quisiéramos tomar por nuestras manos la ley, y no es así. Pero es una reacción normal, hablando propiamente del ser humano. Los sentimientos o emociones están clasificados en estos dos lugares, en función de su contribución al bienestar o al malestar al que estemos inmersos. Por otra parte, la alabanza afecta el ánimo o la emoción de acuerdo a lo que hemos leído en este salmo. Veamos qué dice el versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Deja ver claramente que esta actitud que tomó David y la voluntad de querer adorar a Dios afectó su alma para bien. Deja ver cómo se afecta el alma de quien toma la decisión de alabar a Dios en todo momento. Porque usted, cuando comienza a alabar a Dios, amado hermano, dígame si no se olvida de todos sus problemas. ¿O no es así? Amén. Cuando usted está en un tiempo de adoración, cuando usted está exaltando al Señor, qué importante es por eso la preparación de nuestros músicos, de nuestros adoradores acá, de nuestros salmistas que comienzan a entonar ese cántico, cómo ellos se preparan espiritualmente, más que técnicamente, espiritualmente, porque adoramos a Dios y nos conectamos de tal manera, amados hermanos, que ustedes se suman a este grupo de adoradores para elevar adoración a Dios. Qué importante, amado hermano, es dejarnos ver en este día la necesidad de poder alabar a Dios y cómo eso impacta el sentimiento. ¿Cuántas veces venimos con un coraje, involuntariamente hablando, con un problema, con una angustia, con problemas en el trabajo, y cuando llegamos acá, yo personalmente puedo decir, me olvido de todo el mundo? Qué importante es poder estar conectados, amados hermanos, en la adoración, porque sabemos que ese tiempo y ese momento es especial, especial. David nos demuestra que cuando alaba al Señor, no solamente lo hace porque es lo correcto, sino también porque le gusta. Por eso usted, amado hermano, no está obligado a alabar a Dios. Usted no está obligado a cantar a Dios, porque si lo va a hacer de mala gana, mejor no lo haga. Yo cuando veo a un jovencito con cara así, medio torcido, medio mal encarado, medio dormido, digo, ¿qué es eso? Cuando veo a una persona adulta ahí todo gruñón, ¿qué será eso? Si usted va a alabar a Dios, alábelo porque le gusta alabarle, porque a usted le gusta adorar. Porque no hay nada más maravilloso, sin importar la situación por la cual usted esté alabando a Dios. Alabe a Dios porque le gusta. Cuando nuestras emociones son turbadas por los problemas que enfrentamos, empezamos a vivir una vida de temor de lo que mañana puede suceder. Bueno, mañana es feriado, entonces no pasa nada. ¿Qué va a pasar el martes? ¿Qué va a pasar el miércoles? ¿Qué va a pasar el próximo mes? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a pasar en 5 años? Yo no lo sé. Y usted tampoco. Entonces, ¿por qué sufre? No viva en el futuro y no viva en el pasado. Viva en su presente. Hoy es el día que usted tiene para adorar a Dios. Amén. Alábele a Dios y alábele porque le gusta. En este sentido, amados hermanos, hoy es hora de desechar todo lo que impide alabar al Señor. Hoy es ese día y Dios nos está hablando hoy por medio de su palabra para que nos despojemos de todo aquello que nos impide alabarle a Él como se merece. Porque si este hombre nos demuestra que aún su vida estando en peligro, él adoraba y alababa con actitud,
con voluntad y porque le gustaba hacerlo, ¿cómo nosotros no lo podemos hacer? Bueno, pastores, que los problemas que David tenía no se comparan a los míos. Imagínense que me cortaron el TV cable. Imagínense que ya no tengo internet para ver las series de Netflix. Imagínense que ahora he subido 5 libras de más y no sé cómo hacerlo. Comenzamos a encontrar tantas cosas a nuestro alrededor que tal vez no son verdaderos problemas. Y si fueran verdaderos problemas, como por ejemplo un familiar que está enfermo, alguien que está sin trabajo, amado hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, en lo que esté en nuestro alcance vamos a servir y ayudar, pero usted tiene que doblar rodillas, usted tiene que orar, aquel que sí puede hacer posible que esa persona en su voluntad sea sana y que esa persona también que no tiene trabajo encuentre un trabajo, ¿o no es así? Amén. David lo que hizo fue algo maravilloso y el ejemplo es claro, pero podemos ver en ese sentido, para que usted lo lleve en este día, lo que dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 12 del 1 al 3. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, es lo que hoy Dios nos dice, y yo lo estoy referenciando, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos, dice este autor, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús es el modelo a seguir y lo deja ver con claridad, amados hermanos, que tú y yo debemos de poner la mirada en Él. No hay problema que no pueda el Señor resolver. No hay problema en toda la creación que Dios no pueda resolver. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tener actitud. Amén. Lo segundo que debemos de hacer, enfrentando cualquier adversidad o cualquier situación, es ejercer la armonía para la alabanza. Ejercer la armonía para la alabanza. Veamos versículos 2 y 3 nuevamente del Salmo 34. Y dice: en Jehová se gloriará mi alma. ¿Lo oirán quién? Dígalo fuerte, ¿lo oirán quién? ¿Y qué va a pasar? Y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Al igual que David, nosotros debemos convocar a otros a que se unan a nosotros, así de sencillo, al igual que se unían a David cuando se trata de alabar a Dios. Qué importante, amados hermanos, es lograr que ustedes y yo estemos conectados en el mismo espíritu para alabar a Dios. Qué importante, amados hermanos, por la experiencia que él tenía, refiriéndonos a David, él veía la bondad de Jehová. Lo oirán los mansos. En algunas traducciones, los humildes. En hebreo, anawin, y se alegrarán. ¿Quién no se va a alegrar, amado hermano, de poder cantarle al Señor? Es menester tener muy presente en medio de la alabanza a Dios, y es que no podemos hacer más grande a Dios de lo que es, porque Él es infinito. Amén. Él es el Todopoderoso. Pero algo que sí podemos hacer en la adoración a Él, y le agrada, es que le podamos engrandecer cuando le tributamos a Él la adoración y el cántico. Que usted lo puede engrandecer. El Señor se alegra porque ve un corazón humilde, ve un corazón cercano a Él. Eso es humildad, por si acaso, ¿no? Y recordamos ese concepto nuevamente. La humildad no es apariencia, mal conceptualizado. Ay, la persona es humilde porque anda sucio, mal peinado, sin lavarse la boca. No, eso es porquería. Humildad es corazón cercano a Dios. Entre más cerca está mi corazón a Dios, más humilde soy. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios se agrada de tener en cuenta el engrandecimiento que le tributamos a Él. Y esto lo hemos de hacer también colectivamente. Cuando venimos a esta casa de oración, amado hermano, por eso es que yo no comparto y no lo haré y lo seguiré sosteniendo públicamente,
que podamos cambiar el tiempo congregacional por cualquier actividad suntuaria, a menos que esté enfermo. A menos que esté enfermo. Porque si tienes solo un día a la semana para poder entonar esa alabanza al Señor de manera colectiva, no lo puedes cambiar por nada, amado hermano. Ni por una hora más de sueño, ni por ningún deporte, ni por ninguna actividad. Si no me equivoco, el mundial de este año, y lo voy advirtiendo para todos los seguidores del fútbol, el primer partido de Ecuador va a ser domingo 11 de la mañana. Ya me fueron diciendo por ahí, pastor, cambiemos el día. Y yo les dije que no, amado hermano, por si acaso, no hay cambio de horario. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos los cristianos, pues no. Amén. Ahí vamos a ver quién es quién. Porque Dios seguirá siendo Dios sin ti y tú seguirás siendo un perdedor sin Dios. Amén. Bueno de la tecnología es que el fútbol queda grabado, lo puede ver saliendo de la iglesia. Y usted honra primero a Dios. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Mi corazón está en Dios. Amén. Tu corazón debe de estar ahí. Hecha esta advertencia, continuamos con el mensaje. Debemos observar lo que dice Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros, imagínense, dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Eso dice el versículo. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando tú y yo hacemos esto, realmente elevar alabanza a Dios, le gusta al Señor escucharlo en coro. Al Señor le gusta que lo escuchemos, que Él nos escuche en coro, en sinfonía, en armonía, que estemos de acuerdo. Y por eso este versículo nos llama a la reflexión. Si dos de vosotros, a veces en el matrimonio ni siquiera esposos están de acuerdo, peor en la iglesia a veces, ¿no? Qué triste es ver cuando los esposos no están de acuerdo, cuando padres con hijos no están de acuerdo. Se pierden la bendición. Así de sencillo. Si en el hogar, que es un núcleo tan pequeño, no hay un acuerdo en adorar, en servir, en buscar las cosas de Dios, a veces la mujer quiere buscar de Dios y el marido quiere buscar de fútbol. O viceversa, el marido quiere buscar de Dios y la mujer de telenovela. Se pierde la bendición, amado hermano. Se pierde la bendición si usted no se pone de acuerdo. ¿Y por qué? Porque al Señor le agrada, amados hermanos. Aquí hay un verbo en el griego que es sinfonesosin, que significa literalmente une sus voces en sinfonía. A Dios por eso le agrada ver a su pueblo junto y en armonía, porque Él ahí ordena bendición. Cuando el Señor nos invita a ver a través de David, engrandecer a Jehová conmigo, en el versículo 3, ¿qué es lo que va a pasar, amados hermanos? Dice, los humildes se van a unir, los mansos se van a unir y se van a alegrar. Estamos acá para engrandecer al Señor y exaltar su nombre. Pongámonos de acuerdo en eso. Si nosotros lo logramos hacer, amados hermanos, las bendiciones llegarán de tal manera que van a sobreabundar en nuestras vidas. Qué importante es para el hogar estar de acuerdo en buscar de Dios para que las bendiciones lleguen. Llegará el trabajo, llegarán los estudios para los hijos, llegará la sanidad a la enfermedad, llegará realmente todo lo que necesiten, porque el Señor dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. La gente quiere añadiduras y no quiere buscar de Dios. Busquemos de Dios, adoremos a Dios, alabemos a Dios, que haya la unión de voces y en sinfonía exaltemos al que vive y reine por los siglos de los siglos. Amén. David demuestra que el cumplimiento de la alabanza y la obtención de la victoria comienza con una actitud: alabar a nuestro Dios a pesar de la adversidad. Si usted alaba y permanece alabando a Dios en medio del problema, ¿qué va a pasar? Los demonios huyen. Usted sí sabe que los demonios existen, ¿no? ¿O no? Acuérdense que Satanás no fue el único que lo tiraron de allá arriba al infierno. Fueron sus seguidores. 1/3, amados hermanos, se fue con Satanás. Los demonios andan alrededor como emisarios de Satanás buscando destruirlo. Dice que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? ¿A los que están en los bares?
a los que están en los moteles adulterando, a los que están tomando o fumando droga. No, anda detrás de los cristianos, anda detrás de todo aquel que tiene una Biblia, del que va a orar, porque quiere hacerlo caer, pero no con la finalidad que usted se caiga solamente, sino de destruirlo. Pero dice la palabra claramente que cuando nosotros adoramos a Dios en medio de los problemas, los demonios huirán. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y ya vamos a leer ese versículo. Si no lo entendemos desde este punto de vista, podemos entender la misma historia de Saúl, un hombre atormentado, un hombre en crisis, pero a él le gustaba escuchar cuando David iba y alababa a Dios. ¿Y qué pasaba? Dice que cuando el alma de este rey estaba turbado, David alababa, entonaba el arpa, adoraba al que vive y reina, y dice claramente que los demonios huían de la vida de Saúl. Vamos a ver 1 Samuel 16, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl, dice ahí, tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, se apartaba. E incluso, amados hermanos, el mismo apóstol Pablo también experimentó una situación donde, a pesar de las condiciones en las que él se encontraba, él invitó a alguien a que se sume a alabar. Y juntos adoraban a Dios, y ocurrió algo sobrenatural en ese lugar. No solo se dispuso el apóstol Pablo a alabar a Dios junto con Silas en la cárcel de Filipos, sino que también podemos ver qué ocurrió. Las cadenas cayeron. Dice, las cadenas y los grillos que lo ataban fueron caídas, se abrieron. Veamos Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, mira la acción, ellos estaban orando. Díganlo conmigo, ¿qué estaban haciendo? Orando, orando. Dice, adicionalmente, cantaban himnos ¿a quién? Ellos no estaban, amados hermanos, ahí en pena, en prisión, atados con cadenas y grillos, en lugares bastante decadentes, y estaban escuchando algún bolero, alguna cortavena. No estaban escuchando a ningún cantante de esos que los envían a terminar de suicidarse. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí en medio de toda esa situación? Oraban a Dios y además cantaban a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y los presos los oían. ¿Cuántos vecinos de ustedes los oyen alabar a Dios a pesar de los problemas? ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo los oyen a pesar de la adversidad, alabando a Dios? Todos los días estamos, amados hermanos, perseguidos por situaciones adversas. Pero qué fatal sería que un cristiano se ponga a renegar y a cuestionar y comienza a vociferar, y aquellos que están a tu alrededor sin Cristo, que están también presos en sus delitos y en pecados, comienzan a ver a alguien que dice ser cristiano derrotándose por su mal comportamiento, por su mala actitud, por su falta realmente genuina de buscar a Dios. Dice este versículo claramente, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ahora viene la parte que Dios hace. Viene un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. No solo fue de Pablo y de Silas, de todos se soltaron. Ese fue el testimonio más grande y maravilloso que usted hoy pueda comprender a la luz de que estamos llamados, amados hermanos, a permanecer en santidad a pesar de la adversidad. Todos quedaron libres. Y si usted le busca la explicación, amado hermano espiritual, quedaron libres de pecados, porque ese pueblo que estaba ahí se arrepentía
de su vida. Pero usted conoce la historia, amados hermanos. Ahí había un carcelero que ya estaba listo, dice: aquí no me van a perdonar esto. Era lo que a él le quedaba, era el suicidio. Pero de repente escuchó una voz también ahí. Y esa voz que escucha es la voz de este hombre llamado Pablo. Le dice: tranquilo, no vayas a hacer esa locura, estamos aquí, no nos hemos ido. Ese hombre solamente a ese instante entrega su vida a Cristo. El testimonio es importante, amados hermanos, en medio de la adversidad. Hay gente alrededor tuyo que puede estar esperando ver cómo tú actúas en medio de un problema. Tus hijos pueden estar en problemas, pueden estar en drogas, pueden estar enfermos, pero ahí tu actitud debe de ser distinta. De repente tienes hoy un hogar que está atravesando un momento difícil. Tu actitud tiene que ser distinta a como el mundo normalmente actúa. Los hijos de Dios estamos llamados a adorar a Dios, a alabarle, a entonar cántico nuevo todos los días en nuestras vidas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay más derrotas en Cristo, pues somos victoriosos en su nombre. Amén. Es que en alabanza, amados hermanos, hay manifestación. Dios obra. Dios obra. Dios actúa en nuestras vidas. En la alabanza, amados hermanos, se rompen cadenas. ¿O no cree? Se dice: las montañas se caen, los demonios huyen y el pesimismo huye, la mala actitud huye, la negatividad huye, y los que están alrededor de nosotros son realmente contagiados a bendecir el nombre de Jesús, porque notan en usted que hay una persona distinta, que usted tiene esperanza, y esa gente también quiere lo mismo, quiere ver a usted, amado hermano, alabando a Dios. Qué importante, amados hermanos, es ver estas dos acciones que la vida de David en el Salmo 34 nos invita a ver. Por un lado, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener actitud, y por otro lado tenemos que ejercer en acción esa armonía en alabanza. Y esto nos lleva finalmente a ver cuáles son los beneficios si tú y yo permanecemos, a pesar de la adversidad, en santidad y en adoración a Dios. Consideremos los beneficios, y el primero de ellos, dice el versículo 4 del Salmo 34, dice: busqué a Jehová. ¿Y qué hay ahí de respuesta? Y Él me oyó. Hay respuesta, Dios nos oye. El primer beneficio que usted va a recibir si usted persevera en santidad y en adoración es que Dios le va a oír. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David había experimentado que Jehová es un Dios que escucha las oraciones. ¿A usted Dios le escucha, amado hermano? Gloria a Dios por aquello. ¿A cuántos Dios no escucha? Dios escucha si usted le busca con un corazón humilde. Si me busca de todo corazón me hallaréis, dice el Señor. Dios no es sordo, Dios escucha, y Dios lo escucha bien cuando usted le busca de la manera correcta. David dice: busqué a Jehová en mi apuro, demandé su favor, le pedí auxilio. Señor, ayúdame, no puedo en mis fuerzas. Y Él me escuchó, y me escucha y me responde inmediatamente a mi oración. Y lo que hizo automáticamente fue librarme de mis temores, tanto de muerte que temía, como el miedo a la misma muerte. David tenía claro que Dios había escuchado su clamor, y lo primero que hace realmente mediante la operación de su providencia es quitarle a David todos sus temores, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Pero aparte, amados hermanos, segundo beneficio, Dios nos ilumina, no solamente nos escucha, Dios nos ilumina. Dice el versículo 5: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Qué importante, amados hermanos, es poder ver este beneficio. Dios nos ilumina. Además de Él, muchos otros habían buscado a Dios, pero mirando hacia Él fueron alumbrados. Es decir, quedaron radiantes, con el rostro sereno, en un lugar, amados hermanos, de tener el rostro enrojecido por la vergüenza. El pecado trae vergüenza. El buscar de Dios no. El buscar de Dios va a traer a tu vida otro tipo de iluminación radiante. David lo hacía para animar a otros.
Pero David también lo hace ver a sí mismo como ese ejemplo en el cual hoy tratamos de ver en medio de la adversidad. También dice que Dios nos libra como beneficio, Dios nos defiende, Dios nos escucha, Dios nos ilumina, Dios nos libra y también nos defiende. Versículos 6 y 7, por favor, de este Salmo 34. Este pobre clamó. Es importante identificarse, amado hermano, la sencillez y la humildad con la que nos acercamos a Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el versículo 7, que lo repito todos los días de mi vida: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. No solo Dios te libra, Dios te defiende. Te defiende, amado hermano. David pronuncia: este pobre clamó. Este pobre, ¿qué tipo de pobreza vivía David? Este pobre, amado hermano, ¿qué es usted delante de Dios? Somos pecadores. Si usted un día cae en pecado, amado hermano, busque de Dios. Busque de Dios y reconozca su condición. El Señor lo va a oír y el Señor lo va a defender. Lo va a ayudar a salir adelante de cualquier situación. Los que temen a Jehová están defendidos por Él, por el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor. E incluso esta fue la experiencia de Jacob, fue la experiencia del mismo pueblo de Israel para llevarles hasta Canaán. Fue la experiencia también de muchos que día a día ponemos nuestra confianza en Jehová. Como referencia lo que dice el versículo 9 al 13 del Salmo 91, que me voy a tomar el tiempo de leerlo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te va a sobrevenir mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspic pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Amados hermanos, nuestra esperanza, ¿en quién está? Está en Dios. Dios lo libra, Dios lo defiende. Pero finalmente, amados hermanos, en Dios nada nos faltará. ¿Usted lo cree? Yo quiero que diga en este día: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Usted lo cree? Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 8 al 10 del Salmo 34: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. David invita a todos a paladear las dulzuras de la bondad de Dios. A todos, amados hermanos, usted degusta cuando está estudiando la Biblia, cuando usted está orando, cuál es esa experiencia que usted tiene de ver que Dios es bueno. Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Si usted ve en concordancia con lo que los mismos apóstoles tuvieron que enfrentar en su vida, por ejemplo, Pedro dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dios es bueno, amados hermanos. Él es benevolente, Él es el bien absoluto. Disfrute de una relación delante de Dios, que hoy por hoy se nos anima a buscarle a Dios y adorarle sin importar la adversidad. Por eso, amados hermanos, hoy podemos llegar a este punto y saber de que si buscamos de Dios, nada nos faltará, porque Jehová es nuestro pastor. Y Jehová hace posible todas las cosas. Dios nos va a dar gracia suficiente para cada ocasión a lo largo de nuestra vida. Es el Señor el que hoy te abraza. Es el Señor que hoy te dice: persevera. Es el Señor el que hoy, a través de un ejemplo puntual en la Biblia, te hace ver que a pesar de que todo pueda cerrarse, a pesar de que no encuentres salida, ahí alábale a Dios.
Busca de Dios y verás la mano del Dios vivo y verdadero que hará posible que tu vida, amado hermano, pueda disfrutar de la bondad de Dios. La bondad de aquel que está ahí para ti y para mí. Esta era la experiencia, e incluso en un momento dado, cuando el apóstol Pablo, después de haberlo dejado todo para seguir a Cristo, también nos invita a ver cómo Dios iba a proveer. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el versículo 18 más adelante dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Pablo había dejado todo por seguir a Cristo, y sin embargo a Pablo no le faltó nunca nada, porque Dios velaba por él. Estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué hermoso es poder ver a través de los testimonios de la Biblia que si usted y yo nos desafiamos a buscar de Dios y a buscarle a Él con un rostro realmente puesto en humildad delante de Él, veremos cosas maravillosas. En esta mañana, a lo largo de todo este sermón, Dios nos permite comprender la necesidad, amados hermanos, de perseverar. Usted va a perseverar, amados hermanos. Yo no conozco la situación por la que estás atravesando. Yo no sé si en este momento tú estás pasando una situación difícil, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé qué es lo que hoy impide que tú puedas alabar a Dios con actitud. Yo no sé si tengas un problema mayor al que tuvo David. Yo no sé si tu vida está en riesgo como la de David, o si serán problemas por debajo de ese nivel de riesgo. Lo que sea, amados hermanos, es que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y todo lo que usted y yo podamos hacer en este momento para despojarnos de lo que impide que alabemos a Dios con actitud, con voluntad, amados hermanos, y porque nos gusta adorar a Dios, pues entonces este es el momento para decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdona mi negligencia, perdona mis malas actitudes, mis malas acciones, perdona mis faltas de acción, hecho, pensamiento. Ayúdame a despojarme de todo aquello que impide que yo te pueda alabar. Vamos a cambiar de posición, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a recordar lo que hoy el Señor nos dice respecto a perseverar. A perseverar, amados hermanos, perseverar de tal manera que si hoy estamos enfrentando un problema, el Señor nos pueda dar las fuerzas que necesitamos para poder alabarle a Él como Él se merece. Hoy no te he contado una historia, una fábula, una anécdota, te he contado un dato real de la palabra, de un hombre que enfrentó una situación difícil. Y si usted estudia la vida de David, no fue la única vez que David estuvo en aprietos. Hay uno de los salmos, y es mi salmo, uno de mis salmos favoritos, el Salmo 4:8. David ahora era perseguido, pero ya no por Saúl. David no estaba enfrentando a Goliat. David no tenía un enemigo común, corriente. Ahora David se sentía realmente en una situación muy difícil, y creo que ningún padre quisiera estar en los zapatos que David estuvo en esa época. Su hijo Absalón quería el poder, y la única manera de tomar el poder, por lo que había anidado en el corazón de Absalón, era matándolo a David. Usted se imagina en un momento dado que alguien lo siga para matarlo, pero ese alguien sea su propio familiar, un propio hijo. Realmente es una situación muy difícil. Yo creo que ninguno de nosotros pudiera dormir, pero David tomó una decisión a lo largo de todo lo que él había experimentado, no solo con Saúl, no solo con sus enemigos que estaban siempre buscando destruirlo, sino que ahora había su propia casa levantado a un enemigo muy fuerte llamado Absalón. Y es ahí la necesidad, amados hermanos, de confiar en Dios. Cuando David dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré. ¿Sabe quién se puede acostar en paz? Alguien que vive en el presente, delante de Dios. Porque si David hubiese estado pensando
en el pasado hubiese estado depresivo. Probablemente se hubiese quitado la vida, porque alguien en un estado depresivo toma la decisión fatal de decirle adiós a este mundo cruel. David no estaba viviendo en un futuro. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo va a terminar esta situación? ¿Qué va a pasar con mi reino? Con el reino que Dios le había dado. ¿Qué va a pasar con este pueblo? No estaba David angustiado, sino que David dice: en paz me voy a acostar hoy. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque como lo dice Isaías, Él llena en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Como dice Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será plantado como árbol junto a aguas de corriente, y va a florecer y va a permanecer, y su flor no va a caer, y su fruto estará ahí. David tenía claro que la única manera de poderse acostar en paz a lo largo de todo lo que él había experimentado y viendo la mano poderosa de Dios era confiando en Él y solo en Él. Y por eso David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A pesar de los problemas que hoy puedas tener, no hay problema que sea más grande que Dios. Lo que Dios quiere que tú hagas es que te pongas a cuenta con Él y que vayas inmediatamente ante tu problema y le digas: mira lo grande que es mi Dios, porque mi Dios todo lo puede mi Dios, y Él me va a sacar de aquí, Él me va a sacar de este problema. Pero el Señor dice: mas buscadme primeramente, búscame a mí, descansa en mí, y yo me encargaré de añadir la solución a tu problema. Hoy, amado hermano, es un día importante para tu vida. Si tú estás aquí, es porque Dios tiene algo para ti en esta mañana, y es que te despojes. Despójate de todo peso que impide que tú puedas avanzar hacia la meta. La meta en Cristo Jesús. Nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana maravillosa tú te manifiestas de una manera maravillosa. Te manifiestas por medio de tu Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos tuyos, Señor. En Cristo Jesús es posible. Y por eso, Señor, gracias. Gracias, Padre eterno, porque en esta mañana tú nos has traído bendición a nuestras vidas por medio de tu palabra. Esa palabra que ha calado, esa palabra que ha partido todo tuétano, Señor, toda estructura interna. ¿Con qué fin? De que podamos realmente y presentarnos delante de ti para despojarnos de todo aquello que nos ata a esa vida vieja, de todo aquello que hoy por hoy es un obstáculo que no nos deja adentrarnos en una verdadera e íntima relación contigo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a despojarnos, Señor. Si hay en nosotros vicios, si hay en nosotros malos hábitos, si hay en nosotros malas actitudes, si hoy estamos inmersos en algún pecado, Señor, ayúdanos a dejar atrás y perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que tú eres fiel para perdonarnos y apartarnos de toda maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre eterno, te pedimos que seas tú, en el nombre de Cristo Jesús, dándonos las fuerzas como el búfalo para seguir adelante. Que no nos quedemos estancados, que no seamos arrastrados por este mundo. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Aligera nuestra carga y permítenos tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Permítenos, Señor, tener nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra tuya, Señor, intercediendo por nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Mañana de bendición, mañana de victoria, mañana de libertad. Oh Padre eterno, que ocurra ese mismo milagro en donde Pablo, Señor,
pudo con Silas orar y cantaban himnos y todos lo oían, y un momento dado las cadenas cayeron, cadenas de esclavitud cayeron, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, queremos en este día que seas tú dándonos la oportunidad, mi Dios amado, de que cualquier tipo de pecado que haya en nuestras vidas, Señor, tú lo perdones y nos ayudes a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, permítenos, Señor, adorarte y alabarte a pesar de cualquier adversidad. Permítenos mantener en santidad, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, adoramos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos en este día. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios y mi Rey. Gracias, Padre eterno, porque las cadenas han caído, oh Padre eterno, porque has aligerado nuestra carga, porque nos permite, Señor, tomar fuerzas en este día y avanzar y perseverar, adorando con actitud, adorándote en armonía, adorándote como uno en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, oh Señor, Padre bendito, Padre santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Gracias, Señor, por todo. Gracias, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre bendito, porque tú dices tu palabra, mi Dios amado, que escuchas nuestra oración, que escuchas nuestro clamor y nos responde. Mi Dios y mi Rey, en estos últimos días hay muchos hermanos que se han reportado, Señor, con COVID. Te pedimos en el nombre de Jesús que los levantes, que los fortalezcas, que traigas, Señor, sanidad y medicina a su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Señor, en Cristo Jesús, que tú haces posible, mi Dios amado, que ahí donde están ellos postrados en una cama, tu mano de sanidad descienda, Señor, y tu Espíritu Santo opere en sus vidas. Restaura, Señor, su salud en el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias. Gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Shalom. Dios los guarde.